Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra sesión número 7 del año del grupo de usuarios de Tableau. El día de hoy nos acompañan dos expositores, como lo ven en la pantalla, Naim Bro y Oscar Urtubia, a quienes después voy a presentar un poco más en detalle. La sesión del día de hoy, ¿cierto?, se va a enfocar en conocer de parte de Naim, ¿cierto?, un estudio realizado, ¿cierto?, sobre una red de concurrencia entre apellidos maternos y paternos en la ciudad de Santiago de Chile. Un estudio bastante interesante, donde hay harto uso ahí de análisis y visualizaciones geográficas. Y en la segunda parte, Oscar Urtubia, ¿ya? Nos va a mostrar, ¿cierto?, cómo aprovechar algunas potencialidades que tiene Tableau para trabajar, ¿cierto?, con ciertas funcionalidades nuevas que tienen que ver con utilizar múltiples capas en una visualización, capas territoriales a nivel de puntos, polígonos o líneas. Así que para comenzar, los quiero dejar acá en presencia de Naim. No sé si Naim estás por ahí ya. Acá estoy, sí. Súper. Muchas gracias, Naim. Bienvenido. Para los que no lo conocen, Naim es PhD por la Universidad de Cambridge e investigador postdoctoral del Instituto Milenio Fundamento de los Datos. ¿Ya? Suele realizar investigación en la intersección entre sociología histórica y ciencias sociales computacionales. ¿Ya? Y como les adelantaba, ¿cierto? En la sesión de hoy nos va a presentar una red de concurrencia entre los apellidos paterno y materno en Santiago de Chile, mediante la cual se estima además el estatus socioeconómico de cada apellido, definiendo su distribución geográfica en la ciudad. ¿Ya? Mostrará, ¿cierto?, los resultados de este estudio, alto grado de segregación urbana. Así que, Naim, muchas gracias nuevamente por estar acá y adelante, cuando quieras. Seguro. Muchas gracias, Sebastián, y gracias a Karen también por la invitación. Es un gran gusto estar acá y les paso a presentar. Entonces, vamos a estudiar los apellidos de los santiaguinos, ¿no? Les voy a mostrar también otro proyecto que es muy afín a este y que yo creo que les va a interesar, o sea, si les interesa este tema, yo creo que les va a interesar el otro también, que trata sobre la identificación de barrios en Santiago. Pero el paper bueno, ya me presentó Sebastián, pero soy Naim Bro, investigador postdoctoral en el Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Entonces, el paper que está en la invitación al evento es este, ¿no? Es Surname Affinity in Santiago, Chile, a Network Approach that Uncovers Urban Segregation. Entonces, nosotros en este paper que fue publicado en PLOS ONE este año, y después sacamos una nota en CIPER y creo que a través de la nota de CIPER se dio a conocer un poco más este trabajo. Lo que estamos haciendo acá es contar la ocurrencia entre apellidos paternos y maternos, ¿no? Entonces esa es una especificidad del sistema hispánico de nombramiento de apellidos, ¿no? Entonces, en la mayoría de los países del mundo, la gente tiene solamente un apellido, que es el apellido del papá, ¿ya? En los países de habla hispánica, tenemos la suerte de que tenemos dos apellidos, ¿no? Tenemos el apellido paterno y tenemos el apellido materno. Entonces, lo que uno puede hacer con esto, y esta es la idea, digamos, la idea original de este paper, es que eh, un apellido paterno y un apellido materno es una red, ¿no? Entonces, si yo, bueno, mi nombre es Naim Bro Homasi, en mi caso, el hecho que yo tenga un apellido Bro y otro apellido Homasi significa que una persona con apellido Bro y una persona con apellido Homasi se unieron románticamente, ¿no? Y de ahí nací yo. Hay excepciones, todos sabemos,
pero en general esa es la regla que opera en los países hispánicos, con algunas excepciones. Argentina, por ejemplo, no es así. Argentina tiene solamente apellido paterno, o no es obligatorio tener los dos. Algunas personas sí tienen los dos. Brasil tampoco es así. Pero bueno, esa es la norma en los países hispánicos, incluido Chile. Bueno, entonces, muy bien, podemos generar una red, pero la segunda pata acá es que los apellidos contienen información social, ¿sí? La forma más obvia como un apellido puede transmitir información es información étnica, ¿no? Por ejemplo, ayer muchos de ustedes quizás vieron el debate presidencial, ¿no? Tenemos un candidato de apellido Boric, ¿no? Boric, croata, ¿no? Entonces, a través del apellido, él no es croata, pero sabemos que alguna descendencia croata va a tener, ¿no? Kast, alemán, Sichel, después está Proboste Campillay, ¿no? ¿Cuál es el origen del, no sé si alguien sabe, y acá interactúen en el chat si quieren, si se animan. Proboste Campillay. ¿Cuál es el origen del apellido Campillay? Ya, es un apellido diaguita, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos información étnica que se transmite a través del apellido. Ese es el tipo de información más obvia que transmite un apellido. Pero la cosa es que los apellidos transmiten información de otro tipo también. La cosa es que entre las distintas clases sociales los apellidos no están aleatoriamente distribuidos, y se da la situación que algunos apellidos están más sobre representados en las clases altas, hay apellidos que están más sobre representados en las clases bajas, ¿sí? Entonces, si es que atendemos a esta distribución no aleatoria de los apellidos, tanto en términos étnicos como en términos sociales, tenemos que no solamente podemos construir una red, sino que podemos caracterizar las distintas regiones de la red. Entonces, esto es lo que nosotros queremos hacer. Y construimos dos redes, ¿sí? La primera red es esto, lo que les acabo de decir, es la red entre apellidos paterno y materno. Incluimos solamente los pares de apellidos que tienen afinidad, es decir, que tienen una coocurrencia mayor a la que uno esperaría si es que esos apellidos se hubieran conectado aleatoriamente, ¿sí? Entonces, a ver, voy a mirar el chat a ver si me han respondido. Bueno, no. Pero les voy a hacer otra pregunta, si quieren pueden responder. ¿Cuál es el par de apellidos? Bueno, ¿cuál es el apellido más común en Chile y en Santiago específicamente? González, ¿sí? ¿Cuál es el par de apellidos más común en Chile y en Santiago? González, ¿sí? El segundo par de apellidos más común en Santiago es González Muñoz. Entonces, la cosa es que entonces en este caso tenemos que González Muñoz tienen una coocurrencia muy alta, pero después se da el hecho que también hay mucha gente Muñoz y hay mucha gente González, por tanto es solo natural que haya mucha gente González Muñoz o Muñoz González, ¿no? Entonces el hecho que haya mucho González Muñoz no necesariamente expresa afinidad entre estos dos apellidos. Yo estoy buscando apellidos, pares de apellidos que tienen una coocurrencia mucho mayor de la que yo esperaría, dado el tamaño de esos apellidos, ¿sí? Entonces, si yo encuentro que estos dos apellidos tienen una coocurrencia mucho mayor, entonces sí sí los voy a incluir en la red.
Dato anecdótico, y siguiendo con el tema político, el par de apellidos Jadue es uno de los pares de apellidos que más afinidad tienen en Santiago. Y curiosamente, los Jadue están muy, muy concentrados en Recoleta. Es decir, si tú pintas el mapa de Santiago y un mapa de calor, ¿no? Si pintas un mapa de calor en Santiago y buscas solamente la gente con apellido Jadwe, están súper, súper concentrados en Recoleta. Entonces, Daniel Jadwe, el alcalde de Recoleta, es tiene un par de, porque él es Daniel Jadwe, ¿no? Tiene una combinación de apellidos muy, muy característica. Y segundo, él es muy representativo de los Jadwe santiaguinos que están súper concentrados en Recoleta. Muy bien, entonces lo que tenemos cuando formamos la red es, tenemos la red y después aplicamos algoritmos de detección de comunidad. Y lo que encontramos en esa red es que la mayoría de los apellidos de los santiaguinos se conectan aleatoriamente, excepto por dos grupos. Uno son las minorías étnicas, y esto es algo que uno sí se esperaría, ¿no? O sea, un apellido palestino, dado el tamaño de ese apellido, tiene muchas más chances de conectarse con otro apellido palestino que conectarse con un apellido, digamos, de otra etnia, ¿no? Dado sus tamaños. O sea, esa concurrencia ocurre mucho más allá de lo que uno esperaría aleatoriamente. Entonces, ese es un grupo de apellidos que tienden a conectarse mucho más de lo que uno esperaría aleatoriamente. El segundo grupo son los apellidos de la clase alta, tradicional. Entonces, uno encuentra que un Larraín y un Errázuriz se conectan mucho más de lo que uno esperaría aleatoriamente. Un Vial y un Eizaguirre se conectan mucho más de lo que uno esperaría. Y así sucesivamente, ¿no? Piensen en todos los apellidos vinosos que le vengan a la mente. Bueno, esos apellidos tienen una coocurrencia mucho mayor de la que uno esperaría. Ya, entonces tenemos la red, identificamos clústeres y lo que encontramos es ya un clúster de apellidos palestinos, encontramos un clúster de apellidos, y esto es curioso, apellidos romaní, que son los gitanos. Tenemos un clúster, que es el que le mencionaba, de apellidos aristocráticos, de clase alta tradicional. Tenemos un clúster de apellidos chinos, coreanos. Tenemos clúster de apellidos judíos, ¿sí? Y acá, muy, muy separado del otro, de este clúster grande, tenemos un clúster de apellidos mapuche. Ya. Cuando uno mapea estos 8 clústeres sobre el mapa de Santiago, lo que resulta es esto, ¿no? Entonces, tenemos algunos clústeres que son de sectores económicos más altos, y esos clústeres, por ejemplo, el clúster 0, ¿no? Entonces el clúster 0 se concentra acá, el clúster 2 también se concentra acá, el 4 acá. Ahora no sé si ustedes tienen alguna idea de dónde se concentran los apellidos gitanos en Santiago. ¿Cuál de estos mapas representará el clúster gitano? Bueno, es este. Este es el mapa de apellidos gitanos en Santiago. Y se concentran en esas dos comunas, que creo que es San Miguel y esa creo que es La Cisterna, ¿no? Apellidos mapuche. ¿Dónde se concentran los mapuches en Santiago? Bueno, Cerro Navia, Pudahuel, el sector sur. Y estos dos son mapuches, estos dos mapas. Muy bien, esa es la red de coocurrencia de apellidos paterno y materno.
La otra red que, y esto olvidé mencionarlo, esto es trabajo con Marcelo Mendoza, él es profesor de computación en la Universidad Técnico Federico Santa María, y fue muy, muy importante este trabajo, así que todo el crédito para él también. La segunda red que armamos es una red de barrios en Santiago. Entonces, nosotros tenemos a los apellidos georreferenciados, ¿sí? Entonces sabemos cómo se distribuyen espacialmente. Y tenemos también una identificación, tenemos muchas coordenadas para Santiago. Entonces sabemos que en este punto específico de Santiago eh, tiene esta composición de apellidos, este otro punto de Santiago tiene esta otra composición de apellidos, y este otro punto o barrio de Santiago tiene esta otra composición de apellidos, ¿no? Entonces, digamos que este punto acá tiene un 2% de González, un 1% de Muñoz, 0,0001% de Campillay, ¿no? Y así sucesivamente. Para todos los puntos de Santiago tenemos una lista de frecuencias, Entonces, lo que hacemos con eso es una red isonímica que se llama. Isonímia es una red isonímica, es un cálculo de la distancia entre dos, digamos, listas de frecuencia, ¿no? Entonces tenemos en este punto 2% González, 1% Muñoz. En este otro barrio tenemos, voy a decir una barbaridad, digamos 50% Larraín, 10% Vial, etcétera, ¿no? Entonces yo con esas composiciones busco las distancias y lo que formo es una matriz de distancias entre los barrios de Santiago. Luego genero la red y la red la genero con un umbral de distancia. Entonces si entre estos dos barrios la distancia isonímica es alta, entonces no están conectadas entre sí, y si estos dos barrios tienen una distancia isonímica corta, entonces sí van a estar conectados en la red. Y esta es la red, ¿sí? Luego pinto esta red según un algoritmo de detección de comunidades, ¿no? Louvain se llama, es el que nosotros estamos usando acá, el algoritmo detector de comunidades. Y lo que encontramos es que hay 4 tipos de barrio en Santiago según sus composiciones de apellido. Lo curioso es que hay un clúster que es muy distinto al resto de los clústeres, que es el clúster azul. Y el clúster azul, cuando lo proyectamos sobre el mapa, corresponde al barrio alto de Santiago, ¿no? Y lo que encontramos acá, entonces, es que el barrio alto de Santiago es muy distinto al resto de Santiago en términos de los tipos de apellidos que encontramos ahí. Ahora bien, el resto de Santiago no es completamente homogéneo, sino que hay distintos tipos de barrio, ¿no? Entonces nosotros encontramos un clúster rojo, y en general estos barrios son barrios de mucho apellido mapuche. Después encontramos un clúster amarillo, que corresponde a este, ¿no? Que vendría siendo un clúster de clase media, más tradicional, ¿no? Y después un clúster verde, que se caracteriza por tener una diversidad menor de apellidos, ¿no? Entonces, el sector más homogéneo de Santiago en términos de las composiciones de apellidos es el verde. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos, y a la conclusión a la que llegamos es que hay segregación, y esto uno lo puede ver acá. Y a todo esto nosotros o sea, el layout de esta red es programática, ¿no? Nosotros no es que hayamos tirado los nodos para que se distancien del otro, sino que usamos un algoritmo que automáticamente ubica a los nodos de acuerdo a qué tan conectados están con el resto de la red. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión de que, bueno, Santiago es bastante segregado, ¿no?
es algo intuitivo para gente que vive en Santiago. Este es el primer paper que quería mostrarles. El segundo paper no está terminado, pero ya tenemos algunos resultados y creí que iba a ser entretenido mostrarlo. Acá estamos trabajando con gente del Instituto Milenio Fundamento de los Datos, particularmente Marcelo Mendoza, que había estado en el primer paper también, Hans Lovell, que es profe de computación en la Universidad Católica, y algunos estudiantes. Entonces, en lo que estamos trabajando es en el desarrollo de un algoritmo que identifique los límites naturales de un barrio, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos es mucha información georreferenciada para Santiago, y esto es información de distintos tipos. Tenemos nivel socioeconómico para muchos puntos de Santiago, tenemos datos de apellidos, por ejemplo, tenemos datos estéticos, es decir, tenemos formas de evaluar si un barrio específico es percibido por la gente como bonito o feo. Entonces lo que queremos hacer es meter todos estos datos a la juguera y encontrar cuáles son los límites naturales de los distintos tipos de barrios en Santiago. Esto es un dato que primero es interesante intelectualmente, o sea, es algo que llama la atención y que hay mucha gente a la que le interesaría leer sobre esto, pero también tiene aplicaciones de política pública, ¿no? Porque cuando se quiere hacer intervención urbana, lo natural y lo deseable sería que los límites de la intervención sean hechos según un criterio sistemático. Entonces nosotros aquí en este paper estamos proveyendo de ese criterio sistemático para identificar cuáles son los límites naturales de un barrio. Entonces, espero que les gusten los mapas porque en las próximas 5 láminas vamos a ver muchos mapas. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos datos georreferenciados de nivel socioeconómico, tenemos datos georreferenciados de apellidos mapuche, judíos y de la clase alta tradicional. Tenemos datos georreferenciados que a cada lugar de Santiago asignan índices de belleza, seguridad, aburrimiento, etc. Y después lo voy a detallar. Y tenemos también datos georreferenciados sobre la proporción de inmigrantes que hay en cada manzana de Santiago. Entonces, vamos viendo cuál es la estructura urbana según todos estos datos en Santiago. Partamos por nivel socioeconómico. Muy bien, cuando meto la variable socioeconómica al algoritmo y le pido que me encuentre 3 clústeres urbanos o 3 tipos de barrio, lo que me encuentra es esto, ¿no? Acá muchos de ustedes o viven en Santiago o han visitado Santiago, entonces esto les va a ser intuitivo. Y eso indica que el algoritmo está funcionando bien, ¿no? Entonces tenemos un barrio muy, muy bien delimitado, que es lo que en general uno pensaría como el barrio alto de Santiago, pero el resto de Santiago también tenemos, ¿no? Tenemos, digamos, el Santiago Centro sería como una clase media, y después el resto de Santiago. Entonces, esos son los barrios que el algoritmo piensa que forman los límites naturales de Santiago cuando uno piensa Santiago únicamente desde la situación socioeconómica de la gente. Pasemos a la segunda lámina. Muy bien, entonces uno le pasa datos georreferenciados sobre apellidos mapuche, ¿sí? Y uno le pide al algoritmo encontrar 3 clústeres de barrios en Santiago y lo que encuentra es esto, ¿no?
Y acá los sectores rojos son sectores con mucha presencia de apellidos mapuche. Ya. Cuando uno tiene datos georreferenciados de apellidos judíos, y uno le pide al algoritmo que te encuentre 3 barrios de acuerdo a esa variable, lo que encuentra es esto, ¿no? Entonces acá vemos que hay clúster con harta presencia de apellidos judíos. La última vez que presenté esto, en el chat me llamaron la atención de que no es muy deseable hablar sobre apellidos judíos, así que sí, se me olvidó sacar esto de la presentación, pero quiero dejar en claro que acá hay, la finalidad es puramente académica. Muy bien, pasemos a la tercera lámina con apellidos de la clase alta tradicional. Ya, ¿cuáles son los apellidos de la clase alta tradicional? Podemos decir Larraín, Vial, Errázuri, Eizaguirre, ¿no? Entonces nosotros identificamos apellidos de la clase alta tradicional según 2 criterios. Entonces tenemos el censo agrícola de 1874, y sabemos, es un registro de 17.000 haciendas en Chile, y tenemos la evaluación fiscal de esas 17.000 haciendas, y podemos identificar a los mayores terratenientes de 1874, ¿no? Entonces, lo que encontramos es, bueno, identificamos del 10% de mayores terratenientes de Chile, identificamos los apellidos, ¿sí? Después vamos al presente y tenemos indexado el nivel socioeconómico promedio de todos los apellidos presentes, entonces extraemos solamente apellidos que estén en el cuartil superior en la distribución de ingresos en Santiago. Entonces, un apellido de clase alta tradicional para nosotros son apellidos que estén en la élite terrateniente del siglo XIX, pero también que estén en el cuartil superior actual, en la distribución de ingresos actual, ¿sí? Y eso nos arrojó 65 apellidos, que son los 65 apellidos de la clase alta del siglo XIX, pero que se mantienen todavía como apellidos de clase alta. Y cuando buscamos esos apellidos, bueno, esto es lo que encontramos, ¿no? Están bien concentrados en el barrio Alto de Santiago. Ya, esto ha sido todo apellidos, nivel socioeconómico, después apellidos, ahora paso a barrios inmigrantes. Entonces, esto es censo 2017, que a cada manzana de Santiago le asigna una proporción de familias inmigrantes, ¿no? Y lo que vemos es que, bueno, le pedimos al algoritmo que en base a esa variable nos encuentre 3 barrios y, bueno, encuentra que el centro de Santiago es un barrio como de alta concentración de inmigrantes. Pasamos ahora a los atributos estéticos, y esto viene de trabajo hecho por Hans Lobel en un paper anterior y coautores de él, donde ellos sacan imágenes de Google Street View y le aplican un modelo que fue entrenado en Estados Unidos, pero con gente de distintas partes del mundo, donde el modelo fue entrenado para mirar una foto urbana y asignarle un puntaje en distintos atributos perceptuales o estéticos, ¿no? Entonces, la forma como este modelo fue entrenado es que le mostraron a mucha gente, le mostraron 2 fotos de la ciudad, ¿sí? Y piensan en Google Street View, ¿no? 2 fotos de la ciudad, y le iban preguntando cuál de estas fotos es más bonita. Y para miles y miles de fotos, miles y miles de personas fueron diciendo, esta es más bonita, esta otra es más bonita, esta, etc. ¿sí? Entonces el modelo fue aprendiendo. La gente cuando dice bonito o dice aburrido, seguro, etc., fue aprendiendo qué mira esa gente cuando dice bonito, etc., ¿no?
Entonces, ese modelo fue entrenado y lo que hicieron Lowell y sus colegas es aplicar ese modelo a imágenes de Google Street View en Santiago. Y a cada una de las y eran 120.000, cada una de las 120.000 imágenes de Santiago le pidieron al modelo que eligiera qué tan bonito es, qué tan aburrido se siente, qué tan seguro se siente, etcétera, ¿no? Entonces acá tenemos 6 variables perceptuales. Haslowell está también en este paper de clusterización, ¿no? Entonces entonces tenemos 6 variables. Acá ya no es una, sino que son 6. Entonces, cuando metemos todas esas 6 variables al algoritmo y le pedimos que nos divida a Santiago en 3 barrios, lo que encuentra es esto, ¿no? Entonces el algoritmo piensa que esta parte de Santiago se ve distinta del resto, ¿no? Entonces el barrio alto, según un algoritmo entrenado fuera de Chile, ¿sí? Tú lo traes a Chile y ese algoritmo piensa que el barrio alto se ve muy distinto al resto de Santiago, pero también el algoritmo piensa que el centro de Santiago se ve distinto al resto de Santiago también. Ahora acá vemos que la periferia más rural también la junta con Santiago, y eso yo no tengo muy claro todavía por qué es así, pero bueno, eso es lo que el algoritmo cree. Entonces acá es atributos estéticos. Vamos a la última imagen y con esto termino. Y podemos pasar a ver si hay preguntas. Entonces, hemos clusterizado a la ciudad de Santiago según nivel socioeconómico, según atributos estéticos, según tipos de apellidos, según porcentaje de inmigración. Ahora, ¿qué pasa cuando metemos todo a la juguera? Es decir, estamos hablando de 1, 7, 10, 11 variables. Vamos a meter 11 variables a la juguera y le vamos a pedir al algoritmo que nos encuentre la partición natural de Santiago en 3 barrios. Acá claro que uno podría pedirle mucho más barrios, pero para efectos de presentación pensé que 3 barrios es intuitivo y bueno, esto es lo que el algoritmo encuentra. Entonces, básicamente, si ustedes vienen de otro país y no conocen Santiago y quieren tener una noción de cuál es los distintos tipos de barrios en Santiago, entonces esta es una buena forma de verlo, ¿no? Entonces, el algoritmo piensa que el barrio alto es muy distintivo, piensa que el centro de Santiago es muy distintivo también, y después está el resto de la ciudad. ¿Sí? Y después tenemos bolsones bolsones que se juntan con, digamos, que están un poco más desordenados, pero bueno, ahí habría que entrar al detalle para ver qué representan y por qué el algoritmo pensó así. Pero gruesamente esto es relativamente intuitivo para gente, para gente de Santiago. Muy bien, entonces déjenme terminar esto mostrándole este mismo mapa, pero la versión HTML para ir un poco al detalle. Entonces este es el mismo mapa, ¿no? Y vamos a terminar con la pregunta con ¿dónde empieza el barrio alto de Santiago? Entonces vamos a ver qué es lo que piensa el algoritmo. Entonces, cuando uno le pregunta, le mete al algoritmo 11 variables, ¿sí? y le pides que te divida Santiago, el algoritmo piensa que el barrio alto de Santiago empieza ahí. Que muchos de ustedes viven en Santiago, saben que eso es Plaza Italia o Plaza Dignidad, ¿no? Bueno, entonces es eso y con eso termino. Les dejo el email si tienen preguntas o con cualquier comentario, no siéntanse libres de
de escribirme y si hay preguntas también, por favor. Queda abierta la sala. Muchas gracias, Naim, súper interesante, ¿verdad? Y muchas gracias ahí también por, ya, te voy a hacer una preguntita de eso después, por apoyar toda tu... Yo sé que hay un paper quizás que tiene toda la metodología y todo el método que utilizaste, pero en apoyar la presentación de hoy con los mapas, ¿ya? Tengo entre una pregunta y comentario de Roberto Telles, o Teles, no sé cómo se pronunciará realmente a propósito de esto, el apellido puede ser francés a lo mejor. Para algunos de los gráficos dice sería útil incluir una leyenda de color para tener más claridad del rojo, verde y azul en cada diapositiva. Ahora, yo te pregunto, me cuelgo de eso, ¿cierto? Si el uso del color que tú utilizaste ahí tiene algún tipo de consideración que apele a algo, a lo mejor está documentado en otro lado, o es simplemente un color para generar la mayor distinción entre los puntos. Sí. No, es lo segundo en este caso. Queremos diferenciar. Acá hay un barrio que es distinto a este otro barrio, pero sí, para la presentación, cuando esto sea presentado, digamos, esto lo vamos a implementar en un sitio web, como es un paper en el fondo esto, pero también queremos hacer un sitio web donde la gente pueda explorar sus barrios. Entonces tú vives en este barrio específico y te llama la atención de cuáles son las características de ese barrio comparado con otros de Santiago. Entonces tú, primero es buena idea que el color diga, contenga información, además de simplemente distinguir barrios, pero además estamos pensando en que tú vas a poner tu cursor arriba de ese barrio y te va a arrojar mucha información sobre ese barrio, te va a decir qué es lo distintivo, ¿no? Para turismo urbano esto es súper importante, que los distintos barrios tengan una identidad y que puedan construir su imagen pública de acuerdo a lo que hace a estos barrios distintivos. Entonces, aplicaciones de política pública van en esa dirección también. Súper. Aquí hay una pregunta, claro, ahí estoy viendo que le llegó a Fundación Telefónica en privado, pues te la transmito, de Joaquín Sánchez. ¿Ya? Pregunta, si puedes profundizar un poco más, ¿cuál fue la técnica de clusterización empleada? Sí, entonces eso es parte del desarrollo en realidad del paper. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es a usar redes neuronales de grafo para tareas de clusterización. Entonces, eso es algo, sí, eso esa es la técnica. Es una aplicación de redes neuronales de grafo para tareas de clusterización. Entonces, lo que nosotros queremos maximizar es lo que se llama modularidad. La modularidad queremos encontrar bolsones de nodos que tengan muchas conexiones adentro de ese grupo de nodos, pero pocas conexiones hacia afuera de ese grupo de nodos, ¿no? Entonces, un clúster va a ser un grupo de nodos muy modular. Pero no puedo darles muchos detalles porque ese es el objetivo, digamos, más central del paper. Gracias. Y ahora una pregunta que te hago yo a propósito de esto de la visualización de datos, porque me imagino que en algún momento usted al momento de querer publicar o difundir esto, ¿cierto? Se preguntan, bueno, en realidad, si está en un paper, quizá haya una distinción, ¿cierto?, entre lo que tú vas a presentar en el paper, que a lo mejor pone, ¿cierto?, el número de familias, la distancia internodo, etcétera, como promedio para distinguir los grupos, pero lo que nos presenta ahora, ¿cierto?, en realidad no apelas a ese vocabulario quizás más técnico y simplemente te limitas, y tú te limitas, no es porque no tenga la posibilidad, ¿cierto?, a presentar la información apoyándote de estos elementos visuales. Ahí en el proceso de la selección, ¿cierto?, una vez que ya han levantado el estudio, probablemente tiene indicadores, ¿cierto?, mucho más complejos y estadísticas mucho más complejas que a lo mejor a ti te hacen mucho más sentido, ¿cierto?, para distinguir grupos de otros, pero en este proceso de simplificar o hacer una bajada quizás a otro
a otro mundo, ¿cierto? ¿En qué se fijan? Es decir, ¿por qué tú a lo mejor decides presentarlo el mapa como punto y no tomas otra decisión de, ¿sabes qué? Presentar la comuna completa y la pinto de un color. Eh, ¿Cuál es el proceso que hay detrás de seleccionar la forma en que van a comunicar la información de cara a los distintos usuarios que van a tener disponibles? Claro, claro. Sí, bueno, ahí hay gente que es seca para visualización y que tiene mucha teoría por detrás, ¿no? Entonces la elección de colores es súper, súper meditada, la forma como presentar, o sea, este es un campo de investigación súper activo y súper sofisticado, ¿no? Em, en mi caso, no es tan así. Yo siento que un mapa es como bien intuitivo para mucha gente. Entonces, es como más, me guío más por intuición, pero sé que después vamos a trabajar los temas de visualización de forma mucho más sofisticada, así que estoy bien curioso por, por ver esa parte también. Buenísimo. Tengo una pregunta y un comentario, ¿ya? Yo creo que creo que no hay más. Nos pregunta aquí directamente Karen, creo, ¿no? ¿Qué criterios utilizaron para entrenar el algoritmo para este estudio en particular? Es que no lo entrenamos porque no es un algoritmo supervisado. Ahora hay distintas partes, es un algoritmo no supervisado, ¿no? Entonces funciona con una heurística. Ahora hay distintos fuentes de datos que sí son más de modelos supervisados, ¿no? Entonces, el ejemplo que les daba de las imágenes de Google Street View, ¿no? Entonces, en ese caso, a cada punto de Santiago le damos, o bueno, el Lowell en un paper anterior, lo que ellos hacen es asignarle un índice de belleza, por distintos variables perceptuales. Y en ese caso, claro, el entrenamiento tú le muestras a mucha gente dos imágenes y les preguntas cuál de estos dos piensas que es más, es más bonita, ¿no? Entonces la gente va respondiendo y el modelo va, eh, claro, el modelo va aprendiendo qué es lo que la gente piensa que es más bonito. Súper. Pero el Pero, clusterizador no es un modelo supervisado. súper. Y lo último en un comentario ahí que ya está en el chat también, pero leer lo que Jan Dinter dice. Parece anecdótico que la principal diferencia se marque, como es cierto, de Plaza Italia para arriba y de Plaza Italia para abajo. ¿Ah? Más que una pregunta, es un comentario ahí que hace Jan. No, seguro, sí, sí, sí. 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 Eh, Naim, muy agradecido, ¿cierto? Súper gratificante, enriquecedor hacer estos estudios. Yo cuando te comentaba en algún momento, y qué bueno que tú me lo mostraste porque había iniciado también algo parecido, ¿cierto? Trabajando ahí con la fuente de datos del el padrón electoral de CERVEL, ¿cierto? Que realmente siempre se puede conseguir y ahí trabajando en cosas con Gephi, ¿ya? Que es también un algoritmo ahí para los que quieran explorar, ¿cierto? Que hace estos grafos y ahí ustedes pueden conocer, ¿cierto? De estos algoritmos del OpenOR, hay unos bueno, uno configura algunos parámetros para la gravedad, la fuerza, la velocidad en que se disparan los nodos, etcétera. sí, Pero pues, bueno, sí, eso claro. es súper importante o sea, hay distintos métodos para presentar una red en el Ujú. espacio, como bien. Así que, súper, te lo agradezco. ¿Ya? Nuevamente, Sí. Naim, no No, sé no, si tienes gracias Sebastián y a todos también. súper interesante. Muchas gracias. Listo, listo. Y ahora los dejo entonces en contacto. ¿Ya? Les quiero presentar a Óscar Urtubia. ¿Ya? Eh, Óscar Urtubia es geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es magíster en geografía y geomática. A ver si después Óscar nos explica un poquito
qué es lo que es geomática, investigador de límites y fronteras, ¿ya? Y ha trabajado principalmente en la línea de la geoestadística y la respuesta cartográfica desde el Big Data y el Open Data. Tuve la posibilidad, ¿cierto?, de trabajar un par de años con él en una empresa que se llamaba Chile por Cientos primero y que después pasó a ser parte de la rama de Analytics de Criteria. Así que, Oscar, si es que estás por acá, o lo perdimos a Oscar. No, Ahí por está aquí Oscar, estoy. ¿qué tal? Buenas noches a los presentes, a la gente que está acá. Claro, yo trabajé con Sebastián, estuve trabajando casi 2 años más o menos, y digamos que él fue el que me incursionó en este mundo de Tableau. Como, llegó allá como a presentarnos Tableau, a presentar nuestra herramienta, y a la cual le sacamos mucho provecho. Y ahora, bueno, todo lo que trabajamos en Chile por ciento Criteria fue mucho trabajar con Big Data y eso. Ahora digamos que estoy como donde se crean los datos, en la fábrica de datos. Ahora estoy en el INE, principalmente trabajando como gestor del proyecto Censo 2023, que se viene súper fuerte esa pega, porque va a ser una cuestión muy bonita, no un censo como los que se han hecho ahora, un censo de hecho, que se hace como un censo por el día. No, esto va a ser un censo, digamos, con las mismas características que se dieron en el 2012, pero a una escala y a una, digamos, una preparación que ya lleva 2 años. Entonces va a tener 4 años de planificación, y por lo mismo, para evitar todas las cosas que sucedieron en el 2012, se tienen todas presentes. Aquí, digamos, no se está dejando nada al azar, así que estoy bastante motivado con el proyecto. Bueno, Oscar, para dar inicio, para dar un poquito de contexto a tu presentación, ¿cierto? Recuerdo que en su momento nos tocó trabajar y hacíamos mapas, y en algunos con Tableau, ¿cierto? Principalmente para disponibilizarlo a los clientes, más allá de que tú nos pudieras señalar que quizás trabajar con QGIS, con ArcGIS era una mejor herramienta para presentar mapas, pero de cara a compartir los resultados a los clientes, las baseamos en Tableau. Y nos pasó, ¿cierto?, en varias oportunidades que las versiones de Tableau que trabajábamos en ese momento estaban bastante limitadas en términos de lo que podíamos hacer con mapas en Tableau. Y yo sé que ahora, ¿cierto?, tú nos tienes algunas novedades que comentar desde las últimas versiones de Tableau, ¿ya? Así que te dejo adelante, en la pantalla es tuya y mucha suerte. Y muchas gracias por participar. gracias a ti también, Sea, por haberme invitado. De hecho, yo también había participado antes también en un foro de usuario de Tableau, trabajando acerca de esto mismo, pero ahora investigando un poco más todas las potencialidades que se le han agregado a Tableau en ese sentido. Eh, Voy a proyectar pantalla para que veamos los contenidos que vamos a conversar en esta sesión. ¿Con mi pantalla? ¿Logran ver la pantalla? Sí, la Sí, vemos. se ve. Ya, pues, bueno, lo que vamos a ver principalmente en esta sesión de trabajo va a ser presentar primero capas vectoriales para la gente que no está familiarizada un poco con el concepto de qué es una capa vectorial. Principalmente lo que se trabaja para insumos geográficos, a nivel cartográfico, tanto QGIS como ArcGIS trabajan lo que son las capas vectoriales. También existen, además de las capas vectoriales, las capas raster, que son las capas que se trabajan tanto con fotografía aérea como para ver la realidad a nivel de píxeles. Las capas vectoriales simplemente se podrían definir en tres, que son los polígonos, para representar algún fenómeno areal; las líneas, para representar también fenómenos que sean asociados a líneas, ya sea calles, tendido eléctrico, cosas así; y los puntos, que en este caso para representar lugares puntuales, puede ser casas, construcciones, edificios, puntos en general. Entonces, ¿qué pasa con Tableau en esta instancia? Cuando habíamos trabajado el 2019 y también el 2020, Tableau solamente permitía el despliegue, digamos, de una sola capa a la vez. Podría ser una capa de puntos, una capa de líneas o una capa de polígonos, pero no permitía la función que vamos a presentar ahora, que es una función multicapa, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar desde estos insumos geográficos. Vamos a hacer esta representación tanto de poner un shape de líneas,
un shape de puntos y un shape areal para, digamos, los tres simultáneamente en la plataforma de Tableau para que veamos las funcionalidades que puede tener esto y además las visualizaciones que se puede generar desde el análisis que pueden dar la información de los atributos de cada una de estas capas, porque hay que entender también que cada capa, ya sea un punto, una línea o un polígono, tiene atributos asociados. Tiene campos que pueden ser campos de textos, ya puede ser asociado, por ejemplo, al nombre de una comuna, puede ser campos numéricos, asociados quizás a la superficie, a la población de una comuna, y en este caso, el set de datos que vamos a ver en este momento, lo que vamos a trabajar, va a ser set de edificaciones, permisos de edificación que se han dado en el Gran Santiago, limitados solamente a edificios entre 2010 y 2017. Entonces vamos a ir a Tableau. ¿Ya? Esto principalmente es el objetivo final que yo quería mostrarles, donde yo tengo tres capas, que es una capa de comunas, ¿ya? Que está simbolizada cada vez que yo estoy pasando el cursor, me simboliza la comuna, que es una capa areal, ¿ya? También tengo una capa que es lineal, que en este caso lo puse para hacer un contraste, que es las líneas actuales del metro, y también tengo una capa que es puntual, que me corresponde a todos los permisos de edificación que se han levantado en Santiago desde el 2010 al año 2017, ¿ya? Vamos a hacer este trabajo de ir desde el despliegue de las capas para que puedan, digamos, familiarizarse con la herramienta en Tableau y cómo se despliegan las capas y cómo se puede desplegar más de una capa a la vez, que es como la nueva funcionalidad y que le va a entregar mucha potencialidad al trabajo de Shapes en Tableau para mejorar las visualizaciones, digamos, de una forma no tan, porque si bien ArcGIS Online tiene esa arista de generar visualizaciones también muy potente, pero creo que con Tableau es mucho más familiar adecuarse a los menús de trabajo. Así que vamos a ir a Tableau. Y vamos a partir desplegando las capas, ¿ya? Para también tener referencia, se podría compartir después en el chat el lugar de donde yo extraje estas capas, que es la IDE de la Universidad Católica. Una IDE es una infraestructura de datos espaciales, o sea, un sitio que disponibiliza estos shapes. Hay IDEs que son del gobierno, por ejemplo, datos.cl o la IDE del Congreso Nacional, que entregan shapes gratuitamente, y también están estas IDEs que son IDEs institucionales, como la IDE del Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica. Vamos a partir entonces con el despliegue. Tenemos aquí abierto nuestro menú de Tableau y vamos a abrir un archivo espacial, ¿ya? En este caso van a ser los permisos de edificación, que ya lo tengo individualizado como shape, y lo voy a llevar aquí a mi fuente de datos, ¿ya? Vamos a añadir inmediatamente otra capa espacial, que vendría siendo la capa de comunas del Gran Santiago. Entonces, para poder generar el despliegue, ahí vamos a añadir también la capa de líneas de metro. Ahí la tilde de líneas, me generó ahí un ruido de caracteres. Vamos entonces a desplegar estas capas digamos, en el territorio, en el menú de Tableau. Pero para eso tenemos que generarles un enlazamiento entre ellas, una conexión, una relación. Por ejemplo, la capa de comunas, yo la voy a tomar acá, donde dice archivos, vamos a llevarla aquí a esta unión, y me va a pedir, porque aquí dice que no tiene una relación de campos coincidentes, me va a pedir una relación, ¿ya? Y en este caso yo voy a editar esta relación. Esta relación la podemos editar, por ejemplo, a través de un campo común, o lo podemos ver más adelante creando un campo nuevo que sea común, ¿ya? En este caso lo vamos a hacer con la glosa de comunas, que es un campo de texto que, digamos, que ambos shapes tienen, ¿ya? Que tiene una glosa de comunas, y aquí vendría siendo la comuna, o sea, el nombre de la comuna en sí. Y ambos shapes ya están enlazados y pueden desplegarse también, ¿ya? Y vamos a desplegar también líneas de metro, y esto lo podemos unir, este enlace lo podemos unir a través de un campo que se llama el campo fit, o sea, el campo de identificador. Ambos shapes tienen un identificador que, digamos, identifica cada uno de sus valores. Vamos acá a la hoja 1 para empezar con el despliegue. Vamos a partir primero desplegando por geometría
las líneas de metro. Vemos al tiro que Tableau automáticamente, con una conexión de internet, nos va a desplegar un mapa base. Aquí vemos, por ejemplo, el aeropuerto, simboliza Santiago, digamos que simboliza, en este caso, el río Mapocho, parece que sí vendría siendo el río Mapocho. Vamos a ir con lo mismo después para el despliegue de los permisos de edificación, que nos deberían entregar, en este caso nos debería entregar una geometría puntual, pero para eso tenemos que llevarlo a un nivel de detalle que esté desde el FIT. ¿Qué pasó acá? Parece que una capa está sobre la otra. Ah, ahí está, añadir capa de máscara, perdón, ahí está. Ahí lo logramos. Entonces ya tenemos distribuido nuestro shape de puntos. Podemos hacer un poco de zoom para acercarnos un poco acá, ¿ya? Y esto vendría siendo todos los permisos de edificación. Todos estos puntos que se entregan acá son los permisos de edificación que se han dado en Santiago desde el año 2010 al año 2017. Posteriormente vamos a ver los atributos para ver los filtros que se podrían generar desde ahí. Vamos a movernos y vamos a ver principalmente que ya vemos algunos clústeres que están relacionados muchos con la ubicación de las líneas de metro. Entonces eso es importante destacar. Y también vamos a ver después que otro atributo importante sería el número de pisos que se podría como generar en una visualización. Y finalmente vamos a generar la geometría de la capa de comunas. Tomamos esta geometría y la añadimos como capa de marca, ¿ya? Entonces, aquí principalmente podemos generar una visualización donde podemos bajar esta capa, descenderla, para que quede debajo de las demás. Esto ya, digamos, un detalle un poco más de visualización. Podemos bajarle un poco el color, bajarle la opacidad, para que no nos genere tanto ruido. Y le vamos a dar límite negro. Perfecto. Aquí nos quedó la comuna. Podemos tomar esta misma comuna y ponerla como etiqueta, para que nos entregue la etiqueta de las comunas. Y ahora podemos también cambiar un poco el color de las líneas de metro. Para que quede visualizado. Y finalmente podemos empezar aquí ya a hacer algún tipo de análisis. Esto, digamos, tiene muchas alternativas, muchas posibilidades para trabajar. Entonces, vamos principalmente a la capa que nos importa, que vendría siendo la capa de permiso de edificación. En este caso, vamos a hacer la capa de permiso de edificación. Podemos tomar una capa en general que vendría siendo, vamos a achicar estos dos de acá. Podríamos tomar el número de pisos como una variable que podría estar asociada al color. O sea, ¿qué quiero ver acá? Que el mapa, primero me falta llevarlo a dimensión, el mapa en sí me muestre cuáles son los lugares que tienen mayor densidad de pisos en este caso. Vemos que los pisos van desde 2 a 38 pisos, ¿ya? Yo también después podría generar un filtro para que ese filtro simplemente me vaya separando cuáles son los lugares que yo quisiera ver donde existe mayor altura en los edificios construidos. Lo podríamos llevar a densidad, ¿ya? Y la densidad, de acuerdo al tamaño, me va mostrando cuáles son las zonas, digamos, más rojas de la capital. Y también después solo podemos llevar un filtro. Podría pasar, vamos a llevarlo a
filtro. Pero para hallar los filtros primero tenemos que llevarlo, convertirlo en una variable discreta. Y desde acá, incluir todos los pisos. Y podríamos mostrar este filtro. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo el filtro, se puede que algunas comunas desaparezcan, o incluso las líneas de metro. Eso pasa porque yo la unión que hice al principio, en esta fuente de datos, fue una unión que estaba relacionada con la comuna, con el carácter de comuna y con el ID. Entonces, si yo filtro podría filtrar edificios, no sé, de 4 pisos que quizás no estén en una comuna, automáticamente se me va a eliminar la comuna. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos proceder a hacer? Que fue lo que procedimos en este set de datos de acá. Nosotros creamos un campo nuevo, si lo tenemos acá, creamos un campo donde simplemente editamos un cálculo creando la variable 1 y 1 a cada lado, o sea, tanto para el shape de permisos de edificación como para el shape de comunas, creamos esta variable 1, entonces simplemente quedan unidas por una variable en común que no tiene ningún atributo geográfico, simplemente es para unir las capas y que estas puedan desplegarse simultáneamente. Hicimos exactamente lo mismo después con las líneas de metro, digamos que ambos están enlazados a permisos de edificación, donde la variable 1 se crea para ambos shapes y se puede desplegar sin la necesidad de depender de algún tipo de ID o de campo común que puedan tener entre ellas, ya sea el campo comuna, el campo CUT, algún campo común. Entonces, si vamos después a la visualización y vemos los filtros que podríamos tener, aquí yo hice 3 filtros importantes. Primero, tomé el filtro del año, el año de construcción, entonces podremos ver acá cuáles son o en qué comunas se han construido edificios, no sé, los últimos, entre el 2015 y el 2017. Vemos que, por ejemplo, aquí no hay un patrón tan notorio de la construcción de edificios por año, ¿ya? Pero sí podríamos verlo a través de la construcción por número de pisos. Si yo voy filtrando hacia la derecha, viendo en qué lugar se han construido edificios más altos, voy a ir tomando un patrón súper importante y súper bonito que tiene mucha relación con las líneas de metro, donde aquí el factor, por ejemplo, el factor línea 3, si ustedes ven, por ejemplo, el eje de la línea 3, que va por el eje de la raza, va el eje mata, y el eje independencia, ven que la densidad de edificios ha aumentado mucho, sobre todo en la altitud de pisos. También tenemos el caso principal, que es el caso de Estación Central, donde en la zona que está por ahí cerca de Metro San Alberto Hurtado, digamos, todo ese sector de Estación Central, la altura de edificios y la cantidad, sobre todo la densidad de edificios que hay, es súper importante. Y lo otro que también podría realzar, si vamos más a la derecha, y aquí tenemos, por ejemplo, entre 25 y 38 pisos, cuáles son los lugares donde se han construido edificios, donde, bueno, se han cursado permisos de edificación para construir edificios. Vemos que también está mucho más relacionado con el metro y también relacionado a nodos entre metros, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá el eje, digamos, de Mata con Vicuña Maquena, el eje de Estación Central, todo lo que pasa en el eje de Independencia muy cercano a lo que es Calicanto, ¿ya? Aquí el eje que vendría siendo el eje Franklin. Entonces acá incluso tenemos aquí el eje del 14, donde está Vicuña Maquena con Vespucio. Entonces vemos que es un fenómeno muy bonito de visualizar y tiene mucha potencialidad. Si, digamos, acotamos un poco más a la derecha, vemos que ya está casi todo ya en Estación Central, donde por patrón se dan los edificios que se han construido edificios de mayor altura. Y también eso puede ir de la mano con la cantidad de unidades, o sea, la cantidad de departamentos que puede tener el permiso de edificación, ¿ya? Porque un permiso de edificación puede no remitirse solamente a un edificio, puede remitirse a un conjunto de edificios, que pueden ser, no sé, 2, 3, 4, hasta 8 y algunos que estaban en el shape. Entonces, vemos que pasa algo muy similar, o sea, donde existe también mayor cantidad de pisos, existe mayor cantidad de unidades de departamentos. Si vamos más a la derecha, entonces vemos que un conjunto de edificios que se tramitó tenía 1161 departamentos, o sea, un conjunto de hartas torres y de hartos pisos también.
Si vamos más a la derecha, también podemos generar un clúster mucho, mucho más acotado. Entonces, principalmente lo que quería mostrarles era eso, o sea, cuál es la potencialidad de poder desplegar shape, de poder desplegar shape multicapa, de poder tener las distintas geometrías dentro del mismo, dentro de la misma hoja de trabajo de Tableau, y también una potencialidad que podríamos dejar como extra, vendría siendo los mapas. Los mapas en segundo plano que se pueden poner. Tableau también dispone de buenas funciones para poner mapas como mapas base, ¿ya? Podemos dejar aquí un mapa de calles, que si bien no nos ayuda un poco a visualizar el fenómeno, digamos que para otras cosas podría ser bastante útil, digamos, sobre todo para fenómenos que pueden ser más chicos, como acotados a comunas, ¿ya? También podemos ver una vista satelital, y todo esto, todas estas opciones de mapas también son, digamos, configurables en ese sentido. Estas capas de mapas se pueden configurar desde su opacidad, ¿ya? Digamos, cada vez que puede ser un poco más opaco, y las capas que se le pueden ir agregando aquí mismo al lado. O sea, también tiene muchas capas que puede ser delimitación por que me diga la etiqueta de vecindario, los puntos de interés, un sinfín de capas que tiene Tableau para cada uno de sus formatos de mapa. Por ejemplo, el que teníamos recién era el mapa oscuro, que nos sirve bastante como para visualizar este tipo de fenómenos que se pueden dar por densidad. Que claro, es un set de hartos puntos que, digamos, verlos uno a uno no es tan conveniente. Entonces, para visualizar un fenómeno que podría mostrarse como a gran escala, sobre todo a una escala metropolitana, generar estas visualizaciones por densidad nos serviría bastante. Y claro, aquí también yo puedo trabajar un poco en la decoración de este shape, perdón, de esta capa base, de este mapa base. Y también Tableau tiene otras disposiciones de mapas que vendrían siendo por Mapbox, que ahí no sé si el servicio seguirá siendo gratuito o hay que tener algún tipo de código, de identificador que nos entregue mapas base en Mapbox, pero con las funcionalidades que Tableau entrega ahora, digamos que es suficiente como para tener una visualización bastante potente para este tipo de trabajos. Bueno, te voy a dar espacio también a consultas, algún tipo de preguntas o comentarios acerca de estos trabajos y de lo que se puede hacer desplegando shapes en Tableau. Muchas gracias, Oscar. ¿Sabes qué? Damos la posibilidad porque no veo acá ninguna pregunta ni comentario en el chat asociado a lo que tú presentaste. No sé si tú quieres, mientras esperamos alguna pregunta, comentar algo más. Te respondo yo al menos. Lo de Mapbox sí sigue estando disponible y es un servicio gratuito, ¿ya? De hecho, estos mapas que ocupa Tableau son mapas de base que se construyen entre OpenStreetMap y Mapbox. Pero si alguien tiene mayor experiencia, ¿cierto?, creando su propio mapa en la aplicación de Mapbox, se puede publicar ese mapa, se saca un código, una URL, ¿cierto?, que tiene Sí. una serie de códigos y uno lo puede importar directamente en Tableau a través de la URL. Es que no veo yo preguntas, Oscar, Y en así el chat que aparece algo en el chat, ¿no? No, solamente no aparece nada. No comentarios. sé si estuvo muy complejo o qué. Ah, aquí hay una pregunta de Ilian Troncoso, ¿ya? Hola, Ilian. Hola, Ilian. Pregunta Ilian, si sería muy complejo compartir estas capas a un HTML o a un servidor. Me refiero a la fluidez con que se podría navegar por las capas. Sí, respondiendo a tu pregunta, Ilian, por ejemplo, cuando aquí se entrega una visualización, se entrega un libro de trabajo empaquetado, donde el cliente que recibe este libro de trabajo, él tiene que tener instalado una aplicación que se llama Tableau Viewer, o sea, visualizador de Tableau, donde él puede trabajar con este libro, pero no puede modificarlo. O sea, él puede generar todas las visualizaciones y menú que nosotros le demos, pero él no puede, digamos, modificar las capas que vienen de fondo, porque las capas están fijas, ¿ya? Para trabajar, no sé, a un nivel metropolitano, si nosotros trabajáramos ya sea con manzana o con zonas censales, para Santiago anda súper bien, súper bien. Nosotros cuando estuvimos trabajando en Criteria, generamos hartas visualizaciones de Tableau a nivel de zona y con bastante atributos, sea, para entregar
algún tipo de archivo vectorial, algún archivo de zonas, por ejemplo, que debe tener alrededor de 2000 registros más o menos, no tiene ningún problema Tableau y no es para nada, o sea, la capacidad de Tableau es súper fuerte para ver eso. De hecho, yo cuando desplegué los puntos acá, desplegué los puntos de todos los permisos de edificaciones y que eran alrededor de 60.000 y no me generó ningún problema. Ahí después los fui filtrando por edificios, casas, comercio, industria. Pero lo principal yo quería generar una visualización que fuera un poquito, que tuviera sentido en eso, que, que nos pudiera así como dar un fenómeno rápido que pudiéramos vislumbrar. Que para eso tomé el tema de las edificaciones de edificios, y es algo que geográficamente igual tiene harto potencial de ser estudiado desde ya sea de una forma analítica y una forma súper crítica. Sí, ahí yo para colaborar ahí con tu respuesta, yo distinguiría ya de la pregunta de Ilian dos temas. Uno es el capa de base, iba a decir. El mapa de base, que en este caso el que está mostrando ahí aquí Oscar de forma de color negro, ¿cierto? Que a la izquierda, ¿cierto? Como está mostrando, hay distintas capas que uno puede cargar sobre el mapa de base, pero sobre las que en realidad uno no puede interactuar. Es la capa que está atrás, ¿cierto? Y otra cosa son los shapes, ¿cierto? O los polígonos, o los puntos, o las líneas con las que Oscar está trabajando. Efectivamente, y ahí hay una diferencia, porque se puede cargar y está disponible, por ejemplo, y hagan la prueba en el IDE, ¿cierto? O en el CDEU, ¿cierto, Oscar? Creo que es el nombre, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí, por lo menos esta que descargué son del IDE de los observatorios de ciudades. IDEOCUC, en IDEOCUC van a encontrar muchísimas capas de muchas cosas súper interesantes. Digamos que ahí pueden descargar harto y hacerse bien millonarios de Shape para la gente que trabaja con ese tipo de archivos. Hay harto disponible y son súper buenos. Sí, Claro, sobre pero todo por para ejemplo, temas urbanos. sí, si uno descargara la capa de calles completas de Chile y las quisiera visualizar en el mapa, efectivamente, al estarlas trabajando directamente en Tableau como Shape, eso claramente tendría un problema en el rendimiento. ¿Ya? Sí, Entonces ahí se sugiere, si sí, hay información con la que uno no va a interactuar en la visualización, eso dejarlo como un mapa de base. Y hay varias claro. opciones. Es ocupar alguno de los que ya trae por defecto Tableau e ir seleccionando cuáles capas tiene o cuáles capas va a visualizar. O lo otro es crearse sus propios mapas en Mapbox. Otra herramienta, otra opción que también ayuda a desplegar los mapas más rápido en Tableau, es que actualmente Oscar tiene que estar conectado a Internet porque el mapa que está detrás está funcionando, ¿cierto? Conectado a un mapa que ya está en Mapbox, en este caso, aunque él no lo haya creado. Algunos de ustedes a lo mejor si trabajan con un Tableau Server o un Tableau y no tiene conexión a Internet, es posible que el mapa no se les despliegue, ¿ya? Porque no va a encontrar, ¿cierto?, la conexión a este servicio de mapa. Pero también existe una opción en que uno puede descargar el mapa de base, ¿cierto? Y trabajar con un mapa empaquetado. Y eso le va a permitir que usted no requiere tener una conexión a Internet para poder desplegar el mapa de base y que eso sí le va a ayudar en que la visualización se pueda desplegar un poco más rápido. Entendiendo también acá, Oscar, que Tableau no es una herramienta que está enfocada en el análisis geoespacial, ¿cierto? Como podría ser otro Claro. software de GIS, que tiene muchas otras potencialidades, tanto para el cálculo de isocronas, ISO, la de las distancias, también hay otra ISO, ¿cierto? Aparte de los tiempos, isocronas, y hay una capa de análisis mayor en términos geoespaciales. Tableau funciona como un software visualizador y que en realidad lo que ha hecho con la última release es responder a algunas necesidades de usuario que quieren desplegar, ¿cierto? Antes se podía desplegar o puntos o líneas o el polígono. Era súper complejo desplegar, como está haciendo Oscar ahora, 3 archivos, ¿cierto? De distintos tipos. No se podía, solamente se podía desplegar una capa. Entonces Tableau ha venido a responder un poco ahí a las necesidades de los usuarios para poder hacer estos tipos de, más que análisis, visualizaciones. Sí, ahí ¿Okay? digamos, para reafirmar la idea que dice Seba, que claro, esto, más allá de las potencialidades que pueda tener en el trabajar en multicapas, hay que recordar que es un programa para la visualización, no es un programa para el análisis cartográfico ni nada de eso. Y también digamos que los menús que puede generar
en cuanto a la visualización son mucho más fáciles, mucho más interactivos y algo mucho más familiar de trabajar que lo que podría entregarte una herramienta como ArcGIS Online, que además también es mucho más costosa, tanto como para cliente como para usuario. Y la curva de aprendizaje también es bien compleja. Sí, sí. Y antes de despedirnos, te lo agradezco, Oscar, pero comentarles que hay otras opciones disponibles a nivel de mapa en Tableau, ¿cierto? Como la posibilidad de crear líneas entre puntos, o actualmente Tableau le permite calcular la distancia entre dos puntos directamente a partir de un campo calculado, ¿ya? Y lo otro es crear algunos buffers, es decir, seleccionar un punto y que te muestre todos los puntos que están a X kilómetros a la redonda, ¿ya? Para que lo puedan explorar. Nada, Oscar, agradecido nuevamente de tu participación, ¿ya? Y nada, pues gracias a todos por acompañarnos, ¿cierto? Y esperamos encontrarnos ya el próximo mes en otra sesión donde ya tenemos confirmado, casi confirmado a Eduardo Graels, que nos va a presentar algunos análisis que tiene ahí también sobre movilidad, ¿cierto? En el espacio geográfico a nivel de Santiago. Oscar y Naim, Muchas ¿cierto? Muchas gracias también por gracias. habernos invitado. Muchas gracias por compartir y por también ayudarnos un poquito más a recordar y trabajar con herramientas que tienen los suyos. Gracias a Muchas gracias, todos. Seba. Ya. Que Gracias a estén muy todos. bien y muy buenas Chaito. noches. Chao. Hasta luego.